Muy buenos días y buenas tardes para todos los que se sumaron a este nuevo webinar promovido por la gente de Manage Engine. Como saben, estamos en una trilogía, o sea, la idea es justamente una trilogía basada en lo que es el Cloud Native o lo que es nativo en la nube. En esta primera parte vamos a ver lo que se conoce como los anillos concéntricos de lo que es el Cloud Native. Como todos saben, mi nombre es Luciano Moreira. Actualmente soy el Chief de DevSecOps Strategy de Cloud Legion. Tengo algunas cucardas, pero bueno, ahí tienen mis redes sociales si me quieren seguir y conocer un poquito más sobre mi perfil. ¿Qué vamos a ver durante el día de hoy? También tenemos, primero, antes de entrar en lo que vamos a ver en el día de hoy, me va a estar acompañando el ingeniero Julián Patiño, el cual es Senior Technical Consultant de Manage Engine Latam. Obviamente va a ser toda una demo al final. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver una pequeña introducción. ¿Qué hablamos cuando hablamos de Cloud Native? ¿Qué es Cloud Native? ¿Cuáles son los desafíos de Cloud Native, obviamente? Los 12 principios y mucho más, porque ya son más de 12, ¿no? Cómo son los anillos concéntricos y un poquito un camino de la transformación a Cloud Native. ¿Está bien? Ese es un resumen de lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero bueno, como todo, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado. Puedo sentir en el aire, lo puedo sentir en el agua. Espera, eso me dejo llevar por los textos de Tolkien, ¿no? Basado un poquito en lo que en la temática de la presentación. Pero sí, sabemos que el mundo realmente ha cambiado, ¿no? O sea, pasamos de aplicaciones en la era pre-cloud, como se conoce, ¿no? O sea, todo lo que es despliegue monolítico, desarrollo en cascada, infraestructuras tradicionales, operaciones manuales, ¿no? Pasamos a la era, lo que era cloud o era cloud friendly, por así decir, ¿no? Amigable con la nube, donde ya teníamos contenedores, desarrollo ágil, los 12 principios de desarrollo de aplicaciones, y ya estábamos empezando con lo que es el concepto de la automatización. Luego vino la era, que es la era que estamos ahora, que es la era del Cloud Native, ¿no? Donde ya empezamos a pensar en lo que es arquitecturas de microservicio, servidores sin servidores, por así decirlo, ¿no? O sea, servicios de tipo serverless. El mundo ya está pensando en DevOps, o sea, ya DevOps no es algo alocado, ¿no? Sino que ya es el nuevo normal, como se le dice. Aplicaciones ya pensadas en desarrollo tipo Cloud Native y obviamente todo lo que tiene que ver con integración continua y delivery continuo de la mano de DevOps. ¿Está bien? Entonces, sabemos que el mundo cada vez está más basado en software. ¿Está bien? Entonces, es un poco también la inspiración de por qué las aplicaciones hoy tienen que ser cada vez más Cloud Native o cada vez más resilientes, por así decir. Ya lo vamos a ver durante la presentación. Entonces, Cloud Native es solo otra palabra impulsada de moda, ¿no? Como dice ahí, por el señor oscuro en este caso, o realmente hay importancia detrás de lo que es el término ser nativo de la nube, ¿no? Vamos a ver un poquito. Entonces, ¿por qué es importante ser nativo de la nube? Y acá vemos, ¿no? Panorama de aplicaciones modernos, ¿no? O sea, cada vez es más complejo las aplicaciones y sobre todo lo que el usuario espera de las aplicaciones, ¿no? Esa innovación de todo el tiempo demandar cosas nuevas y nosotros como empresas tenemos que ser cada vez más innovadores en nuestras aplicaciones para ser atractivos, ¿no? La competencia es mucho mayor porque hoy hay industrias que antes no estaban digitalizadas que ahora se están digitalizando, ¿no? O sea, mantenerse ágil, ¿no? El famoso, tenemos que ser ágil, ¿por qué? Por el famoso time to market, ¿no? O sea, la palabra trillada, pero cada vez hay que entregar cosas más rápidas, valor más rápido a nuestros clientes. O sea, los servicios nativos de la nube potencian el desarrollo de aplicaciones modernas, ¿también? O sea, basado en herramientas que son también modernas, como Kubernetes, Docker, serverless, APIs, ¿no? O sea, y un montón de otras cosas que hacen que tengamos que pensar en Cloud Native, porque ya las aplicaciones típicas ya no van a ser suficientes. Los líderes de la industria promocionan el modelo de autoservicio, ¿no? O sea, los líderes, ya sean de software o los líderes de lo que son los cloud service provider, promocionan ese modelo de autoservicio porque le es funcional a ellos, pero sobre todo ayuda a los desarrolladores y a los equipos de operaciones a crear aplicaciones más rápido, pero sobre todo también a mantenerlas,
más basado en estándares y demás. Los servicios nativos de la nube brindan justamente a los desarrolladores la plataforma necesaria para que ellos puedan crear aplicaciones nativas en la nube. Sobre todo las infraestructuras, si pensamos bien hoy por hoy, de TI, en ese momento no son muy amigables con la nube, que digamos, ¿no? Entonces, por eso es más fácil ir a un proveedor de nube, si pensamos bien, ¿está bien? Y obviamente los que nos trasladaron en su momento o están, les cuesta mucho más ahora maximizar inversiones, ¿no? Si pensamos en lo que es el concepto de aplicaciones cloud native. Entonces, hay que ir pensando el camino, no obviamente un modelo tipo Big Bang, sino que hay que construir una ruta para llegar hasta un modelo 100% cloud native, que obviamente el mismo cloud native va a ir mutando con el tiempo. Ya estamos hablando de plataforma como servicio 2.0 y unas cosas más. Sabemos que eso va a ir también evolucionando. Entonces, no es algo que llegue y listo, ¿no? Es como siempre se dice, es cosas que son vivas, ¿no? Se van a ir mudando y puede ser que el día de mañana estemos hablando de otra cosa. Pero hoy, la palabra del momento, vamos a decir, como es DevOps, DevSecOps, si pensamos en cloud, es Cloud Native, ¿no? Entonces, ¿cómo se vino forjando todo esto, no? O sea, si pensamos también, o sea, esto no es algo que en Tierra Media, para ubicarnos a nosotros en Tierra Media, obviamente se dio de un día para el otro, sino que se vino forjando frente un montón de tiempo, vamos a decir, ¿no? Pasamos de lo que eran servidores no virtualizados, después pasamos a la virtualización, pasamos a lo que es la infraestructura como servicio, a la plataforma como servicio, a lo que es el IaaS, pero a nivel open source, con OpenStack y los proyectos que todos tratamos de llevar a nuestras empresas de OpenStack. Después pasamos a un modelo de PaaS, también open source. Entramos en lo que es la containerización y después vino todo lo que es obviamente el Cloud Native, ¿no? Y eso se puede decir que vino con olas en el tiempo, ¿no? El concepto de olas en el tiempo es lo que vemos acá en pantalla, ¿no? Donde podemos decir que nos fuimos de la infraestructura hacia el concepto de las aplicaciones, ¿no? Donde hoy por hoy ya tenemos patrones de diseño basados en la rearquitectura, la refactorización, todo basado en lo que son funciones o basado en lo que es servidor sin servidor. Pero muchas empresas todavía están en lo que es la parte de el container as a service, ¿no? Hoy es el más normal de los estados, vamos a decir, ¿no? Obviamente todos buscan estar a un nivel de funciones as a service, pero hoy todavía están en lo que es container as a service. Si nos basamos en lo que es el estándar normal de la industria, ¿no? Bueno, acá un poquito de, obviamente no podía faltar un meme, ¿no? Acá Frodo le pregunta a Gandalf qué es la nube y obviamente él dice son servidores Linux en la mayoría, ¿no? Pero bueno, acá no nos interesa la nube, sino que lo que nos interesa es justamente Cloud Native, ¿no? Que es donde nosotros estamos entrando de lleno en esta aventura. Entonces acá un poquito algunas estadísticas de por qué es importante el Cloud Native hoy por hoy, ¿no? Que obviamente los caballeros oscuros nos quieren que nosotros sepamos, ¿no? Y acá vamos a ver un poquito. Según IDC, el 90 y el 95% de las aplicaciones serán Cloud Native para el 2025. ¿Está bien? El 72% de los entrevistados por OutSystem, ¿no? Va a crear aplicaciones utilizando ya tecnologías pensadas en lo que es Cloud Native para el próximo año. ¿Está bien? Pero también en esa misma estadística, solo el 47 entienden realmente lo que significa el concepto ser nativo de la nube, ¿no? Y eso es un problema, ¿está bien? Vamos a tratar de depurar un poco esas dudas en esta charla de hoy, ¿no? Que es la primera parte de esta trilogía. Después el 77% cree que va a necesitar contratar nuevo personal para cumplir con esas necesidades, ¿está bien? Después Forrest también dice que en lo que es el 2020 y el 2021 aumentó unos cuantos por cientos la adopción de la nube nativa. Y después tenemos a la gente de Citra, que dice que el 97% de lo que son los 97% de los decisores dicen que van a expandir el uso de Cloud Native en los próximos 12 meses. ¿Está bien?
Después Logic Monitor plantea un poco que los problemas que más preocupan a las empresas con relación al uso de Cloud Native son los normativos y de privacidad. Creo que eso ya desde que nació la nube son los problemas que más preocupan, vamos a decir, a la mayoría de los decisores, ¿no? Y dicen que el 47% elige principalmente irse a un modelo Cloud Native por la optimización de costos. Dicen que la principal razón por la cual la gente eh, va a lo que es el Cloud Native, ¿no? Como ya decía una historia, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Perdón, esa es otra historia, ¿no? Volvamos a la historia de base que tenemos nosotros, que es justamente la de los anillos. Muy bien, entonces, ¿qué es Cloud Native, no? O sea, mucha gente podría asociar, por ejemplo, el concepto de nativo de la nube, ¿no? Nos recuerda el famoso concepto que vemos los nativos digitales, ¿no? Que es un término muy acuñado para lo que es esta nueva generación, la que ya nacieron digitales, según dicen muchos expertos y todo eso. Pero bueno, nosotros preferimos mantener que los nativos digitales no existen, como tampoco existen los cloud native, por así decir, que ya nacen en el concepto de cloud, sino que es algo que se construye, ¿no? O sea, como bien dice ahí, la plasticidad de nuestro cerebro, o sea, lo que hace justamente es hacer que nos adaptemos a cosas cada vez más rápidas porque ya nacimos a esa velocidad. Pero no quiere decir que seamos ni nativos de la nube ni nativos digitales, sino que la necesidad nos lleva a que nos tengamos que adaptar. ¿Está bien? Entonces lo vamos a ver durante toda la presentación, cómo nos vamos a ir adaptando y cómo vamos a llegar a ser nativos de la nube. Y obviamente que esto es muy importante para Frodo, porque nuestro Frodo Bolsón, que es el que está yendo hacia el camino, ¿no?, de ser Cloud Native, es el que necesita justamente conocer cuáles son los patrones, cuáles son los antipatrones, ¿no?, del tema de Cloud Native y demás. Entonces, un poquito del cloud, de quién no es, ¿no? O sea, que en sí ayuda, pero no quiere decir que solo por hacer esto nosotros vamos a hacer cloud native, ¿no? El tema de solo ejecutar aplicaciones en la nube no quiere decir que somos cloud native, ¿no? O sea, ahí lo único que estamos haciendo es aplicar los famosos lift and shift, ¿no? Que es una de las metodologías que no sé si vieron el webinar pasado, donde hablábamos de CCOE, hablábamos un poquito de lo que es el lift and shift, ¿está bien? Justamente no estás usando todo el potencial de la nube, entonces no estarías aplicando el total del Cloud Native. Lo mismo que no es solo ejecutar aplicaciones en contenedores, ¿está bien? Porque eso ya lo podríamos hacer antes, aplicar contenedores sin la necesidad de estar usando todos los beneficios de la nube, ¿no? Lo mismo que no significa ejecutar aplicaciones en Kubernetes, ¿no? Uno piensa, listo, apliqué Kubernetes, ya soy Cloud Native. No, tampoco. O sea, es un pilar importante, sí, ayuda bastante, sí, porque muchas de las cosas empezás a lograr, como gestión, como todo lo que es la parte de separación, ¿no? Y todo eso es lo que plantea conceptualmente Cloud Native, pero no del todo. ¿Está bien? Lo mismo pasa con microservicios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros con aplicaciones monolíticas también podríamos tener formas de aplicarlas que sean lo más parecido al concepto de microservicios. Y no por eso estamos siendo cloud native al 100%. ¿Está bien? Y tampoco se refiere a desplegar infraestructura como código, que son grandes conceptos a veces que quedan erróneos en todo esto que nosotros vamos viendo en la industria, ¿no? Entonces, podemos intuir que ser nativos en la nube justamente es más que solo ejecutar cosas en la nube. También es más que contratar servicios basados en cloud y más que adoptar tecnologías en cloud en concreto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es realmente ser cloud nativo, no? Hay muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, la gente de Pivotal dice que es un enfoque para crear y ejecutar aplicaciones que aprovechan ventaja del modelo de nube. La gente O'Reilly, en este caso Pini Rennis, lo que hace justamente es un conjunto de herramientas, es más que un conjunto de herramientas, perdón, es una arquitectura y sobre todo lo que plantea acá es una filosofía, ¿no? Es un enfoque, porque vamos a ver que Cloud Native abarca mucho también lo que es la cultura de la empresa, no solo herramientas y procesos, ¿está bien? Como todo lo nuevo. Cuando hablamos de DevOps, cuando hablamos de DevSecOps, que la gente lo asocia mucho a herramientas, vemos que también tiene una pata cultural muy importante. Después, la gente de Packet también plantea que es una forma diferente de pensar y razonar sobre los sistemas de software, ¿está bien? O sea, impulsando infraestructuras
a escalas que son totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, es un concepto que se está usando mucho. A mí me gusta mucho siempre poner un foco de una organización que esté como estandarizando un poco todo esto. Y acá es donde nosotros empezamos a conocer lo que es el Cloud Native Computing Foundation, ¿también? Que es un organismo, bueno, es una organización sin fin de lucro, que lo que hace justamente es definir estándares y patrones, ¿está bien? De qué es Cloud Native y sobre todo es una de las que promueve los principales proyectos de Cloud Native y ya lo vamos a ir viendo por qué, ¿está bien? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender primero es que desarrollar una aplicación Cloud Native no hace que nuestra empresa sea Cloud Native. ¿Está bien? O sea, es solo para que se entienda un poquito. O sea, entonces, según la gente de Cloud Native Computing Foundation, la tecnología Cloud Native lo que significa es empoderan las organizaciones para construir y correr aplicaciones escalables en ambientes dinámicos, modernos, como lo son los de hoy, los de la nube en públicas, privadas o híbridas. ¿Está bien? Teniendo en cuenta temas como contenedores, malla de servicio o Service Mesh, como más conocido, microservicios, infraestructuras inmutables o infraestructuras como código y APIs declarativas. Son ejemplos de ese enfoque. Ahí abajo tienen un link donde pueden justamente buscar estas definiciones. Están en todos los idiomas, en portugués, en español, en chino. O sea, ellos desarrollan estos conceptos en casi todos los lenguajes. Así que está bueno por eso, porque es algo que está estandarizando a nivel global. No solo está escrito en inglés, sino que está escrito en todos los idiomas, estas definiciones, ¿no? Entonces, estas técnicas buscan justamente ¿qué? Ser resilientes, administrables y observables. También que es un término que surgió hace poco, el tema de la observabilidad. Después, buscan lo que es una automatización robusta, ¿no? No solo automatizar por automatizar, sino que sea una automatización estandarizada. Una automatización robusta se llama justamente la idea de no es solo lo atamos con alambre, como se dice acá, con un script, ¿no? Sino que es automatización justamente basada en integraciones, que puedo automatizar sin ningún problema y buscando, obviamente, lo que es minimizar el esfuerzo de las áreas de administración y mantenimiento también. Bueno, entonces, ¿cómo podemos decir, siguiendo en esta línea de Cloud Native, ya bajando un poquito a lo que son patrones arquitectónicos, ¿no? O sea, vimos que pasamos de la virtualización, nos fuimos por el IaaS, pasamos por los containers, pasamos ahora por lo que es el serverless y el function as a service, y vamos a llegar seguramente en algún momento a lo que yo les comenté, que es el PaaS 2.0. Está bien que eso va a quedar para otra historia, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos de esta trilogía, pero ahora llegamos hasta acá para que ustedes entiendan. Entonces, como patrones, podemos decir que existen los principales y los más utilizados se conocen como los 12 principios, que ahora ya son 15 y seguramente en algún momento van a ser 16, pero ahora se conocen como los 12 principios, que lo vamos a ver durante la charla, pero son los 12 principios cómo construir una aplicación de forma correcta para que la misma sea, obviamente, apuntada a lo que es el concepto de Cloud Native, pero esto es mucho anterior al Cloud Native, pero casi todo lo que plantea en los 12 principios son de mucha ayuda al momento de construir una aplicación Cloud Native. ¿Está bien? Entonces, a medida que el uso también de contenedores, si pensamos bien, ganó impulso, los patrones de diseños fueron cambiando y evolucionando, como todo lo que pasó en Tierra Media fue evolucionando. Acá también lo mismo y nos pasamos a lo que eran los microservicios. ¿Está bien? Con serverless, si pensamos bien, los patrones de diseño informático también han evolucionado para estar basados en microservicios y basados en funciones o eventos, como se le conoce, ¿no? Entonces, es algo que se va dando de forma natural, ¿no? Podemos decir que hasta en la evolución natural. Como podemos ver acá, ¿no? En este meme, ¿no? Que en este caso es, primero aprendimos containers, cuando estábamos justamente todavía en nuestros sistemas operativos UX, hablábamos de containerización de aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Luego vino, yo puse Docker pero por poner, pero también todo lo que son los gestores de container en este caso, ¿no? Docker como el principal containerizador. Aprendimos un poquito de Docker. Después hoy empezó todo el boom de Kubernetes, que hoy es un boom que todavía nadie termina de comprender de todo, ¿no? Hay muy buenas charlas hablando de lo que es el iceberg de Kubernetes. Si no lo vieron todavía, búsquenlo porque es genial.
La gente siempre sabe la primera parte y después Kubernetes es un mundo por abajo. Y ahora estamos en el Cloud Native, ¿no? Es como evoluciona, la tecnología evoluciona y como vimos es mucho más que un conjunto de herramientas. Entonces no se aten solo a herramientas, sino que entiendan el concepto básico de lo que es Cloud Native, porque después es mucho más fácil adaptarse a lo que es la herramienta de moda o lo que es el gestor de moda, por así decirlo, ¿no? Después tenemos todo lo que es los 4 pilares. Podemos decir que Cloud Native hoy se basa principalmente en estos 4 pilares, que también lo están tratando de llevar a 5 pilares, pero el quinto pilar es como una derivación de DevOps, podríamos decir, porque habla de gobierno y todo eso, y DevOps ya te plantea gobierno de por sí. Entonces podemos decir que estos 4 pilares, o otras 4 torres, ¿no? Ya estoy spoileando un poquito la fase 2 de esta trilogía, de la tecnología, ¿no? Que nos permite justamente una arquitectura escalable, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, de forma totalmente ágil. Entonces, estos 4 pilares se pueden decir que son estos 4, como vemos, ¿no? Delivery continuo, DevOps, microservicios y contenedores. Delivery continuo que nos permite desplegar justamente aplicaciones más rápido o configuraciones de forma segura y rápida. ¿Está bien? O sea, en este caso es automatizar el proceso de despliegue, si pensamos bien, ¿no? Después DevOps. Como ustedes ya saben, no voy a explicar lo que es DevOps porque no es el origen de la charla, pero es uno de los pilares importantes porque justamente DevOps habla de esto, del objetivo de integrar desarrollo y operaciones en una nueva filosofía, en una nueva forma de hacer las cosas para desplegar aplicaciones cada vez más rápido y sobre todo con mucho más valor, con mucho más calidad, si pensamos bien, ¿no? Entonces, se produce y se prueba mucho más rápido el software. Microservicios. O sea, como sabemos, microservicios es un estilo arquitectónico que se parece mucho al SOA, lo que venimos del mundo del SOA, que lo que nos logra justamente es un modelo que nos agrega mucho más agilidad, escalabilidad y resiliencia sobre todo, ¿no? Ya vamos a ver el por qué. Y obviamente después basado en contenedores. Contenedores es básicamente un microsistema operativo, se podría decir, para hacer una comparación lógica, que lo que hace justamente es montar lo mínimo indispensable para correr una aplicación. ¿Y eso qué es lo que nos habilita? Es que no estamos atados a un montón de cosas que normalmente antes estábamos atados como plataforma para nuestras aplicaciones. Entonces eso nos brinda una mayor portabilidad, porque podemos llevar la aplicación de un lado al otro sin ningún tipo de problema, porque es una cajita, si pensamos bien, ¿no? Entonces esa cajita la podemos mover en los diferentes cloud service provider y eso nos garantiza portabilidad y eso nos termina ayudando también a lo que es la resiliencia, porque hacer algo cloud native me puedo mover de cualquier cloud service provider sin ningún problema. ¿Cómo evolucionó esto en el tiempo, si pensamos bien, no? O sea, acá vemos un poquito cómo pasamos de lo que eran las aplicaciones monolíticas, en lo que era el desarrollo tipo cascada, nos fuimos a lo que era el desarrollo Agile en el 2000, con aplicaciones con N-Tier, con servidores virtuales y hosteados, vamos a decir, ¿no? Y en el 2010 empieza todo este boom del DevOps, basado en microservicios, con containers y desplegados en un servicio en la nube. Entonces, ¿cuáles son los principales conceptos que podemos decir de una arquitectura cloud native? Primero, tiene que existir en la nube, ¿no? O sea, no puede ser cloud native si no está. O sea, son aplicaciones arquitecturas que se crearon y se diseñaron específicamente para existir en la nube. Ser fácil de mantener, o sea, y ser respaldada, sobre todo, ¿no? Porque uno de los conceptos base de Cloud Native es la resiliencia. Entonces tengo que respaldarla en todo caso y poder montarla en otro lado sin ningún tipo de problema. ¿Está bien? Después, flexibilidad. O sea, no tiene que depender de servidores físicos. Recién lo que hablábamos esto. Puede estar en un contenedor con lo mínimo indispensable para lo que es la aplicación y con eso lo puedo mover sin ningún problema. El microservicio es el núcleo de una arquitectura cloud native. ¿Está bien? Pero no solo en tener microservicio quiere decir que sea cloud native, que es uno de los antipatrones como vimos antes. ¿Está bien? Después, servicios independientes. Lo que se logra con esto es justamente se cae una parte de la aplicación, el resto sigue funcionando y yo no tengo problema, porque son servicios independientes, ¿está bien? Sobre todo tienen que estar pensados el concepto de Cloud Native para dimitir DevOps como filosofía de despliegue o de integración de esta aplicación, ¿está bien? Y obviamente el concepto que es uno de los 15, ¿no? De los 12 que se migraron a 15, que es el famoso se comunican a través de APIs o a través de eventos. O sea, hay que buscar la forma
de que todo esto se haga a través de integraciones modernas. Entonces, para que ustedes conozcan un poquito y tengan también una visión del camino que hay que recorrer, ¿no? O sea, pasamos un poquito a lo que es el landscape de la gente de Cloud Native Foundation. Esto es el landscape para que ustedes vean un poquito la evolución de todo esto, ¿no? Del 2017, si no me equivoco mucho, esto es del 2019, y así es como está el landscape de soluciones Cloud Native en lo que es el 2022. Creo que evolucionó un poquito, ¿no? Creció bastante, la verdad que creció mucho. Pero no le voy a robar tiempo, todo esto ustedes lo pueden buscar ahí adentro de lo que es la CNCF. Lo mismo con este roadmap. Este roadmap lo que plantea justamente es un camino para pasar por las diferentes categorías dentro de lo que es el landscape y para que ustedes puedan mapear como una hoja de ruta y tener un panorama un poquito más claro de cómo adoptar cada una de estas prácticas o técnicas que están respaldadas obviamente con herramientas en ese landscape, ¿no? Entonces acá habla de containerización, integración continua, diseño de aplicaciones, seguimiento y análisis, todo lo que tiene que ver con gerenciación de servicio, descubrimiento y governance, todo lo que tiene que ver con service mesh, ¿no? Base de datos, todo lo que tiene que ver con flujos y mensajes, todo lo que es el manejo de funciones y obviamente un montón de otras cosas. Entonces, muy recomendado, material de lectura, el roadmap del landscape. ¿Cuáles son los beneficios principales, si pensamos bien, de un cloud native, ¿no? Para una empresa? Independencia, ¿está bien? Como permite que las aplicaciones se puedan construir de forma independiente entre sí, genera justamente independencia. No son las típicas aplicaciones que teníamos antes que tienen que estar atadas hacia otras aplicaciones. Resiliencia, a poder moverse sin ningún problema en diferentes cloud service providers o diferentes infraestructuras, es mucho más factible que sobreviva y permanezca en línea incluso luego de una interrupción. Como se basa en estándares, sobre todo en estándares de interoperabilidad y portabilidad, evitas el famoso vendor locking, ¿no? Estar atado a un vendor por solo usar servicios de ese vendor. ¿Está bien? Agilidad empresarial. Como son aplicaciones que se implementan y se desarrollan de forma cada vez más rápida porque usan muy poco de lo que es el desarrollo tradicional, reduce también el famoso time to market. Automatización. Como la filosofía también por atrás de Cloud Native, mucho es lo que es el DevOps y el CI/CD, por así decir, hace que nuestras metodologías como Blue, Green y Canary nos ayude a justamente mejorar nuestras aplicaciones. ¿Está bien? Sin interrupciones, sobre todo, ¿no? Que es uno de los de abajo, beneficios sin tiempo de inactividad. Como tenemos gestores, en este caso, de contenedores, en este caso podemos decir uno, ¿no? Que es Kubernetes, sin poner el gorro de nadie, logra actualizar software prácticamente sin tiempo de inactividad. O sea, podemos actualizar nuestras aplicaciones sin tener inactividad. Después tenemos el riesgo reducido. Como todo esto está muy estandarizado, podemos decir que obviamente a estar estandarizado como todo lo que estandarizamos, reduce nuestro riesgo y sobre todo ayuda a que nuestros ingenieros bajen también los errores. Algunos otros beneficios relacionados con el Cloud Native. Sería en este caso el anillo, ¿no? ¿Por qué todo el mundo quiere el anillo? ¿Por qué todo el mundo quiere el anillo? Porque brinda muchos beneficios, mucho poder, como se le dice, ¿no? Entonces, reducción de carga de mantenimiento, ¿no? Como todo está automatizado, si pensamos bien, porque está basado en CI/CD, en infraestructura como código y sobre todo desplegado en una arquitectura de nube, podemos decir que la operación se baja. O sea, entonces tenemos equipos más felices, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque están más enfocados en lo que realmente tienen que resolver y no tanto trabajando en lo que son los problemas y sobre todo reduce la monotonía, como se dice, porque se evita lo que es el trabajo manual, el trabajo repetitivo. ¿Está bien? O sea, con eso logramos menos tiempo de inactividad por parte del equipo de operaciones. Después lo que logra es visibilidad. ¿Por qué? Porque las herramientas Cloud Native, solamente por necesidad, por estar desplegado en la nube y por modelos de responsabilidad compartida, si pensamos bien de nuestros Cloud Service Providers, ya no brinda todo lo que es la parte de auditable, visible y depurable, ¿no? O sea, nos brinda mucha más información de lo que sucede en nuestras aplicaciones. Y eso ya nos garantiza también una seguridad profunda. A tener más auditoría, tenemos más visibilidad,
podemos tomar mejores decisiones con relación a seguridad. Después nos reduce todo lo que es el CAPEX y el OPEX, justamente, ya sea reduciendo el riesgo o reduciendo la carga de mantenimiento, nos termina reduciendo lo que es el CAPEX y el OPEX. ¿Está bien? Y después seguridad mejorada, porque como hablamos, aparte de la visibilidad que nos garantiza en lo que es la parte de auditable, también nos garantiza lo que es varias capas de defensas. Como montamos aplicaciones mucho más reducidas, no tenemos tantos puntos de falla. Y como la montamos en containers, muchas veces podemos sumar varias capas de defensas perimetrales o mismo lo que son las defensas nucleares. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Teniendo tantos beneficios, ¿por qué existen muchos desafíos también relacionados con el Cloud Native? Principalmente porque el software se está comiendo el mundo, ¿no? Como ustedes saben, el software se está comiendo el mundo. Hoy la mayoría de las empresas se están haciendo digitales. Entonces, es un tema. Mucha gente, uno de los principales temas que vemos en esta ya idea de anillos concéntricos, cómo se encara los principales desafíos, vamos a decir, si ven es cambio de la organización, arquitectura cloud native, entrega continua y cultura del autoservicio, cultura de la autogestión. ¿Por qué? Porque si basamos bien en la nube, uno de los principales pilares de la nube es la autogestión, ¿no? O sea, ya empezó con la virtualización y después se potenció con la nube el concepto de autogestionar mis plataformas, autogestionar mis ambientes y demás. Entonces podemos decir que los principales desafíos de la nube, basándonos en este modelo mental por anillos concéntricos, son estos cuatro, ¿no? O sea, cambio de la organización, vamos de adentro hacia afuera, ¿no? Cultura del autoservicio, entrega continua, arquitectura cloud native y después el cambio de la organización. Si pensamos en cultura autoservicio, podemos asociarlos a lo que es Aragorn, ¿no? Que era uno de nuestros guerreros más autosuficientes en esta aventura que estamos haciendo asociación, donde él justamente puede hacer servicios. Sus grandes desafíos es lograr que el resto del equipo, que está basado en servicios tradicionales, pensar en su misma forma, en modelos de autoservicio o modelos nativos de la nube. ¿Está bien? Entonces, cuando entramos en esa disputa entre transformar nuestras empresas de lo que es un modelo anterior a un modelo más ágil, un modelo más pensado en autoservicio, nos encontramos con lo que es el síndrome del rastrillo en el césped, ¿no? ¿Qué sería esto? Son los típicos obstáculos burocráticos, ¿no? O en todo caso pueden ser regulatorios o pueden ser hasta culturales, que nos golpean en la cara como el rastrillo mientras nosotros buscamos resultados para nuestra transformación cloud native. ¿Está bien? El segundo desafío es la entrega continua. Podemos decir que en este caso lo asociamos a Legolas cuando pasó por el paso de Calandras, por ser tan ágil o tan ligero, logró adelantarse al resto del equipo que se estaba congelando y se estaba quedando estancado en la nieve. Él logró adelantarse. ¿Por qué logró? Podemos decir porque era un pipeline de entrega continua, ¿no? O sea, lograba tener objetivos fundamentales y sobre todo ciclos más chicos de entrega. Entonces con eso lograba el concepto de entrega continua. ¿Está bien? O sea, porque la entrega continua lo que logra justamente es esto, es un ciclo de retroalimentación para que uno pueda aprender mientras se está desplegando y no esperar todo el paquete para que esté cerrado y entregar. ¿También? Entonces, buscamos siempre, si pensamos en este desafío, mantener un ciclo corto de compilación, de pruebas y de entrega. Porque con esto lo que nosotros logramos es justamente un paso mucho más rápido a producción, pero sobre todo automatizar lo que son las pruebas y un montón de cosas que están en el medio. ¿Está bien? Cuando a mí me hablan siempre de DevOps, yo siempre digo, DevOps son las puntas. Después hay un montón de cosas en el medio. ¿Está bien? Entonces, no es solo desarrollo de operaciones, sino que hay un montón de otras cosas que quedan en el medio que hay que sumar al DevOps. Y acá es lo mismo. También la cultura de autoservicios se basa principalmente en la entrega continua, respaldada por las prácticas de DevOps. Arquitectura Cloud Native. En este caso, como los mismos enanos, podemos decir, por su robustez o por su orientación a la construcción, podemos decir que construir una arquitectura Cloud Native es uno de los principales desafíos también de este Cloud Native. Hay que entender buenas prácticas. En este caso vamos a usar los 12 principios de la construcción de una aplicación, pero sobre todo hay que entender que va a haber cambios en lo que son las decisiones arquitectónicas. ¿Está bien? Apuntar
eh, a lo que es que una arquitectura cloud native está apuntada sobre todo a lo que es el concepto del equipo de producto y no tanto como un proyecto. Hay que pensar qué queremos lograr con ese producto para después pensar cuál es la arquitectura cloud native más adaptativa para lo que nosotros queremos. ¿Está bien? Entonces hay que pensar sobre todo en eso, pero basándonos en los 12 principios, ¿está bien? Que son patrones de construcción. Entonces, pensando, los enanos no solo eran buenos construyendo, sino que ellos tenían líneas de producción, si pensamos ya avanzando en películas, sabían construir porque obviamente tenían toda una práctica, nacieron para construir. Entonces, acá hay principios de construcción, de aplicación, que nos dan esos pilares de construcción. Después está todo lo que es el último cono, si pensamos bien, que es el más difícil de lograr, que es el cambio de la organización. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos los 3 anillos internos, pero acá podemos mapear a lo que es Boromir o nuestra falencia, ¿no? Somos los humanos en este caso y somos difíciles de cambiar. Cada cambio cultural que nos toca siempre se nos complica bastante porque no solemos quedar muy cómodos. Y acá hay un fenómeno que sucede en muchas empresas cuando quieren lograr o cuando ya tienen el impulso para lograr un cambio de este tipo, que es el famoso, el frozen middle, ¿no? O la persona del intermedio congelado, como se le dice, ¿no? O sea, que es justamente, tengo el apoyo de la dirección, tengo las prácticas ágiles que se le empiezan a imponer, pero me quedo en el medio porque también tengo un montón de herencia, tengo un montón de temas, tareas que no son tan ágiles que cerrar, porque yo no puedo directamente bajar o apretar un botón y transformarla en ágil automáticamente. Entonces, muchas veces quedo atrapado en el medio. ¿Está bien? Entonces, ese concepto, búsquenlo porque es un término que se usa mucho para lo que son los cambios culturales de las empresas y creo que es la situación real de mucha gente, ¿no? El famoso sentirse frisado en el medio. O sea, no puedes avanzar, pero tampoco volver atrás. Otros desafíos típicos. Ciclo de lanzamiento lentos, ¿no? O sea, hay cambios de ritmo obviamente acelerados. Después, tecnologías obsoletas. Dependencia excesiva de la plataforma del proveedor, como vimos. Vendor locking es una de ellas, ¿no? Falta de experiencia relacionados con Cloud Native. Altos costos. El concepto nativos en la nube son difíciles de comunicar muchas veces porque están en la línea con muchos otros conceptos, muchas veces. Compromiso de liderazgo y sobre todo seguridad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar acá, en este momento que es el momento previo, ¿no? El que está la mayoría de las empresas hoy, si pensamos bien, están en aplicaciones que son amigables con la nube, usando contenedores. Entonces, podemos decir que lo principal es aplicar los 12 pilares, ¿no? Los 12 factores, por así decir, que son estos, ¿no? O sea, el primero es code base, ¿no? O sea, contar con un código base sobre el que uno pueda hacer control, o sea, en este caso, tener un repositorio con control de versiones y todo ese tipo de cosas. Mantener las dependencias, o sea, que estén bien documentadas y sobre todo aisladas, ¿no? Guardar la configuración, tener una buena gestión de configuración. Obviamente esto es un resumen, pero después busquen los 12 principios, que está el link más arriba, va a quedar en la presentación, y profundicen un poco los términos, porque esa es un poco la idea, ¿no? O sea, hoy, en el tiempo que tenemos, nos podemos repasar cada uno, pero está bueno que ustedes lo tengan como disparadores. Está bien, todo lo que tiene que ver con backing service, no tiene que ver con backup, esto es uno de los servicios de backing, pero obviamente todo lo que son los servicios que nos soportan, ¿no? Esta aplicación Cloud Native, separar completamente las etapas de construcción de la etapa de ejecución, ¿no? O sea, si ustedes ven, son conceptos totalmente genéricos que uno dice, che, pero esto debería ser así normal en toda la construcción de aplicación. Sí, porque los 12 principios no son nuevos, no nacieron para Cloud Native. Son 12 principios que se promueven en Cloud Native, pero son algo que nació hace mucho tiempo atrás. ¿Está bien? Ejecutar la aplicación como uno más procesos sin estados. ¿Está bien? Después, publicar servicios mediante asignación. Escalar mediante el modelo de procesos, hacer el sistema más robusto, intentando conseguir inicios rápidos y finalizaciones seguras. ¿Está bien? Mantener el desarrollo y preproducción, y en todo caso hasta producción, tan parecidos como sea posible. El famoso pariedad, ¿no? Necesito tener pariedad entre los ambientes. Cosa que es lo más difícil de lograr, ¿no? Tener ambientes de desarrollo parecidos a producción es casi imposible por los costos y un montón de otras cosas. Bueno, en Cloud Native es un poquito más fácil.
tratar los eventos o los historiales como una transmisión de eventos, ¿no? Entender un poquito los logs y ver cómo podemos usar los logs a favor nuestro, ¿no? Es importante. Y ejecutar tareas de gestión y administración como procesos que solo se ejecutan una vez. Después nacieron otros tres conceptos nuevos, otros tres pilares, que es el API First, o sea, pensar servicios, pero siempre pensando en que se puedan consumir a través de un API, a través de un frontend. Telemetría, ¿no? Entender de que en lo que es la nube nosotros necesitamos justamente contar con esa telemetría. Y después autenticación y autorización. Piensen en que nosotros tenemos que pensar en un modelo RBAC, o sea, control de acceso basado en roles, pero si pensamos en lo que es la nube, ya deberíamos pensar en lo que es el ABAC, un control de acceso basado en atributo. Uy, un segundo, porque me fui mucho. Bueno, entonces nacemos en lo que es los anillos concéntricos de lo que es un Cloud Native Enterprise. De nuevo, ¿qué pasa? Muy bien, entonces, está dividido en lo que son los tres conceptos o tres ejes principales de anillos, en el cual el primero es servicios nativos de la nube, diseños centrados en aplicaciones y automatización. Este es un modelo que fue propuesto por Kamal Aurora de AWS y es un modelo que mucha gente a veces hasta usa como guía para poder empezar su camino hacia lo que es el Cloud Native. Entonces, el primer anillo está basado en lo que son bloques constructivos o bloques de construcción. Hablamos de lo que son los componentes básicos, lo que nosotros necesitamos para desplegar una aplicación en la nube. Después hablamos de lo que es la oferta de servicios gestionados. Tenemos que conocer los servicios gestionados que nos brindan nuestros propios Cloud Service Providers. O sea, servicios de base de datos, servicios de directorios, balanceadores de carga, todos los servicios que hoy por hoy, y cada vez son mucho más, que van avanzando en el tiempo, los servicios de nuestros Cloud Service Providers. Después, servicios gestionados avanzados. ¿Cuáles son los servicios que más tienen otro concepto? Los servicios más nuevos, ¿no? Por ejemplo, Machine Learning, que es algo que se está poniendo muy de moda ahora. Después, lo que son los anillos centrados en lo que es el diseño de la aplicación, son los 12 factores de aplicación, los microservicios y lo que es el diseño de Cloud Native, el cual nosotros ya tenemos que considerar conceptos más nuevos como es la instrumentación de monitorización, métricas, seguridad y obviamente la resiliencia. Después podemos decir los anillos de automatización, los cuales están respaldados sobre todo lo que es la configuración y gestión basada en lo que es integración continua y delivery continuo, filosofía de DevOps. Después monitorización, compliance, normativo y optimización. Acá tiene que ver con el manejo intensivo de los logs y sobre todo cómo nosotros respaldamos esos logs y aprendemos de los mismos, porque esos logs nos van a servir para el punto que viene, que es analítica y predictiva, inteligencia artificial y machine learning. Y esos son los anillos. Obviamente acá está súper resumido, esto está mucho más ampliado. Si buscan el material de los anillos concéntricos, van a ver que se puede profundizar mucho más cada uno de estos ejes. Pero ¿cómo vamos por esa transformación que tanto hablamos, no? Hay un camino, más o menos, este es un camino básico, ¿no? Que podemos dividir en 4 partes. Pensar, diseñar, construir y ejecutar nuestro camino con relación a lo que es la transformación Cloud Native. Primero, ejecutar, obviamente, un assessment, un famoso to be, ¿no? O sea, primero tenemos que saber una CIS, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos parados para saber a dónde queremos ir. Entonces, en este caso, hacemos obviamente un assessment y después definimos un roadmap. Sobre todo después tenemos lo que es la parte de diseño y preparación y planificación, donde luego, una vez que tenemos todo eso planificado, hacemos lo que es la construcción, pero sobre todo hacemos también la parte cultural. Después tenemos lo que es el onboarding, la migración de aplicaciones, donde luego de eso hacemos la automatización y la supervisión de nuestras aplicaciones, una vez que ya está nuestro MVP, vamos a decir, ya está en la nube y todo eso, y después con el tiempo tenemos todo lo que es el soporte y todo lo que es el SRE. Modelo de madurez, acá tienen uno para aprovecharlo, el cual también mapea un assessment que lo pueden hacer tanto online como una versión offline de este assessment, el cual nos logra mapear un poquito en diferentes ejes, ejes basados en la infraestructura, en desarrollo, ejes basados en la organización, pero sobre todo también con un nivel de madurez que es que no existen procesos, que estamos en cascada, que somos ágiles,
que estamos en Cloud Native y que ya estamos en lo que es los próximos pasos. ¿Está bien? Eso es un poco un modelo de madurez para que tengan en cuenta. Luego de eso tenemos que diseñar, y si pensamos en diseñar, tenemos que basarnos en un lenguaje que se entienda en Cloud Native. Acá recomendamos usar patrones. ¿Está bien? Si vamos de izquierda a derecha, podemos decir que en pensar tenemos que definir los patrones de nuestro champion de la transformación, los patrones de construir un caso de negocio. También tenemos que tener la visión, tenemos que tener un equipo core, y después vamos a diseñar y podemos seguir todos los pasos con estos patrones. Lo que vemos acá es un resumen de patrones, y estos patrones, ¿dónde se consiguen? Bueno, acá tienen una lista de más de 80 patrones de cada uno de los puntos que estuvimos viendo relacionados con Cloud Native. ¿Qué es lo bueno? Que también la gente que construyó estos patrones, ¿está bien? También construyó una especie de juego de cartas. ¿Está bien? Es un juego de cartas que ustedes pueden implementar un gamification que está respaldado por este libro de O'Reilly, que tiene también un detalle de todos los patrones. Pero pueden conseguir todos estos patrones en internet, en esta página que tienen ahí, y sobre todo también por la gente de Cloud Native Foundation, tienen un glosario que se puede traducir obviamente en un patrón también, ¿no? Entonces, si uno dice no conozco nada de Cloud Native, puede venir acá y tienen un montón de los patrones necesarios para construir una aplicación Cloud Native. Pero sobre todo, basen la construcción en la cultura Cloud Native. Por eso usan sobre todo también los patrones de cultura relacionada con Cloud Native, que es donde la mayoría de las empresas fallan siempre, en la pata cultural. Bueno, como resumen de esta transformación, podemos decir que en la etapa de pensar hacemos un assessment y después construimos un caso de negocio, obviamente, como casi todos los proyectos que tenemos. Después diseñamos usando, obviamente, equipos multifuncionales o multidisciplinares, el cual hacemos técnicas de design thinking, pensando en qué queremos y qué dolores tenemos que curar, para después justamente aplicar las prácticas, arquitectura y patrones de diseño, como vimos recién. Después vamos a construir en base a esos patrones de diseño, pero sobre todo vamos a educar a nuestra gente, porque no solo, como dije, hay que basarnos en la pata cultural también. Y después realizar nuestra POC, y eso nos va a llevar a un camino gradual a la parte de ejecución, donde ya vamos a tener lo que es el concepto del gradual onboarding o el lift and shift, que es llevar la aplicación sin ningún problema a la nube. Pero sobre todo tenemos que pensar en armar el post, estar en la nube, que son los equipos de SRE, y sobre todo definir cuáles son nuestros SLO o nuestros compromisos y nuestros objetivos. Otras lecturas adicionales, y como podemos decir, Cloud Native, o sea, ha evolucionado mucho en los años, es una definición que podemos decir que no solo se basa en la arquitectura, o sea, son patrones de diseño, incluso de equipos, tecnología, pero sobre todo cultura, ¿no? Acá hay una definición de lo que es Colin Cummins, que da mucha vuelta en todo el mundo, que es esto: Cloud Native es sobre cultura y no sobre containers, ¿no? Y otra de uno de los creadores de Kubernetes, que también habla, Cloud Native es casi todo sobre cultura de la organización. Entonces, de nuevo, seguimos hablando de cultura y no tanto de tecnología. Así que muchas cosas vimos muy rápido, así que ahora le doy el paso a mi compañero Julián para que pueda hacer su presentación, y cualquier cosa estoy en backend respondiendo las preguntas. Ok, Luciano, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Aquí voy a proceder a compartir eh, mi pantalla en este momento. Permítame un segundo. Ok. Entonces aquí como podemos observar, después de la presentación de Luciano, nosotros desde la perspectiva de Manage Engine vamos a tratar de trasladar todos estos conceptos de patrones de diseño, prácticas y cultura organizacional desde una perspectiva de cómo Manage Engine puede aportar en todo este proceso. Entonces, como podemos observar en este aspecto fundamental, en la primera parte de la sesión se habló de los distintos tipos de arquitecturas y modelos que hemos visto en esa transición del tiempo, en el cual ya nos hemos estado moviendo hacia los nuevos conceptos que se trataron en la presentación, todo lo que es la filosofía de Ops, y empezamos a ver distintos tipos de conceptos como microservicios, contenedores y todo lo que es la infraestructura que le va a hacer sentido a quienes administran la nube propiamente.
Entonces, hablamos también como los 12 principios básicos específicamente que se deben tener en cuenta, en los cuales va a entrar ese proceso de eh, integración continua y despliegue continuo. Entonces, aquí es donde básicamente nosotros vamos a poder empezar a aportar en todo este contexto. Aquí básicamente estamos enfocándonos en nuestra solución SAI 24x7, en el cual, como podemos observar, vamos a poder empezar a trasladar todos estos conceptos que vimos en la parte teórica hacia lo práctico. Entonces aquí uno de los principales conceptos fundamentales que vimos, entonces es poder tener o mantener un repositorio centralizado y tener un control de versiones de todas las actualizaciones que nosotros desarrollamos y realizamos hacia nuestras aplicaciones. Entonces, nosotros desde la perspectiva de la operación del servicio es poder tener controlado específicamente todas esas acciones que vamos a realizar sobre los builds o las versiones específicas de las mejoras que estamos implementando en nuestro software. Entonces, básicamente aquí es donde vamos a ver específicamente conceptos como GitHub, GitLab, que básicamente nos van a permitir tener ese versionado. Ahora, un aspecto muy importante que como vemos es generar ese proceso de integración continua, que como lo pudimos observar específicamente, también nos va a generar esa entrega eficiente de software y como lo vemos específicamente aquí en esta diapositiva, todo parte desde el principio de que las mejoras o actualizaciones o en muchas ocasiones errores que solucionan los desarrolladores con base en la entrega del servicio, lo generan y lo entregan hacia el repositorio y debe existir una herramienta que propiamente me permita hacer ese proceso de integración, eh, análisis de dependencias y poder construir ese release que vamos a entregar de cara hacia nuestros usuarios. Y como vimos, permíteme un segundo, me confirman aquí que nos está viendo la presentación. Ok, discúlpenme en un segundo, aquí aparentemente había un problema que nos estaba viendo la presentación, entonces aquí rápidamente llevándolos hacia el concepto de lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces aquí básicamente todo el tema que estábamos trasladando desde que generamos el proceso de entrega. Y enviarlo propiamente al repositorio, debe existir un elemento que nos permita hacer ese proceso de integración y despliegue. Entonces aquí es donde empezamos a manejar todos los conceptos en particular que nos hacen sentido en ese proceso, en primera instancia, de la integración, posterior a ello, realizar el despliegue. Entonces aquí, como les estaba mostrando, desde la perspectiva de SAI 24x7, nosotros vamos a poder empezar a identificar todos estos elementos de los repositorios en particular, poder generar el mapeo de aquellas herramientas que nos van a permitir hacer específicamente todas estas tareas programadas que tenemos dentro de nuestros repositorios para poder construir un nuevo build o un nuevo release específicamente después de haber realizado las tareas específicas de análisis y mapeos unitarios de las dependencias y verificación del código en particular. Entonces aquí nosotros siempre vamos a aportar desde la perspectiva de poder tener un control específico de esta infraestructura que como vemos ya se sale del esquema tradicional que veíamos de lo que son los ambientes on-premise o que estamos viendo de forma articulada hacia las arquitecturas híbridas y que los vemos masificados en lo que son las arquitecturas de nube tradicional específicamente. Entonces aquí, como lo observábamos también durante la presentación, van a empezar a aparecer algunos conceptos específicos de elementos que ya le van a hacer sentido a todos aquellos administradores que se están moviendo de la parte tradicional hacia la parte de nube. Como lo pudimos ver en la parte de los Kubernets, empezar a observar todo lo que son estos tipos de orquestadores que me van a permitir hacer un despliegue.
de forma fraccionada en lo que vemos en la arquitectura orientada hacia microservicios. Entonces, en la cual ya vamos a desarticular un monolito específicamente de que era ese gran monstruo que cada vez que íbamos a implementar una mejora, debíamos analizar todo el impacto de lo que iba tener de cara hacia las demás funcionalidades. Entonces, ver cómo estos elementos me van a permitir tener en cuenta desde la parte base de lo que va a contener en este caso un pod o un elemento que me va a permitir desplegar ese microservicio específicamente dentro de un clúster de Kubernetes, poder tener en cuenta todas esas tareas y todos los temas específicos de problemas que se pueden llegar a presentar en todo este contexto. Entonces, adicional a ello, vimos también conceptos fundamentales como lo que es la, la infraestructura de tipo serverless, en el cual básicamente estamos consumiendo infraestructura únicamente en el momento en el que desplegamos una función o lanzamos un llamado específico. Algo muy particular que aparece dentro de los conceptos de nube son los Lambda Function o los Azure Functions dentro de los principales proveedores. Entonces, como sabemos, esto va a consumir específicamente un recurso a nivel de tecnología que tenga un poder de cómputo asociado a lo que puede ser un contenedor que tenga principios básicos de procesamiento, memoria, disco y comunicación mediante un puerto para poder desplegar dicha función y que en el momento en el que termina su ciclo de ejecución pueda ser reciclado específicamente. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a manejar los conceptos de eficiencia también en la automatización y la utilización de los recursos de nube. Entonces, todo esto en particular también vamos a poder ver que dentro de el panorama que nos ofrece SAI 24/7, vamos a encontrar precisamente muchos elementos que van a permitir intercomunicar dichos elementos que prestan el servicio. Entonces, aquí es donde encontramos el concepto de Elastic Load Balancing o de autoscaling cuando requerimos tener esa alta disponibilidad y redundancia en cuanto a los elementos en particular que hacen parte de esa infraestructura que prestan el servicio propiamente y que los vamos a poder automatizar para crecer o decrecer de acuerdo a la demanda de servicios que tengamos. Entonces, todos estos elementos los vamos a poder mapear dentro de la plataforma. Ahora, algo que se habló muy específicamente también fue el tema de los pipelines. Entonces, poder tener específicamente cubrimiento sobre estas herramientas que nos permiten la integración y la transformación de los datos sin servidor, como para este caso en particular Azure Data Factory. Entonces, estos conceptos nos van a hacer sentido en todo ese proceso precisamente de integración y despliegue continuo. Y finalmente, un elemento que es el que nos va a permitir intercomunicar toda esa lógica que estamos desarrollando en nuestro ambiente de nube y que va a ser consumida de cara hacia nuestros usuarios finales, que va a ser el API Gateway, que básicamente es el elemento de nube que que permite que nuestra aplicación reciba, procese y nuevamente envíe una respuesta a las solicitudes que los usuarios utilizan dentro de la aplicación. Entonces, todo esto finalmente se ve trasladado en una única instantánea cuando nosotros ya vemos el performance de lo que es el ambiente de utilización de nuestra plataforma o servicio que tenemos desplegado en lo que en cada uno de los elementos que hace un momento acabamos de ver y que les deben hacer sentido a todos ustedes que ya están empezando a utilizar todos esos conceptos y elementos dentro de la nube. Entonces, poder tener de forma agrupada, ahora sí, en tiempo real, todas esas métricas que están recopilando todos y cada uno de esos elementos que hacen parte de la entrega del servicio, desde la parte de la integración hasta el despliegue para poder llevar todo este contexto a producción y poder empezar a medir la experiencia de los usuarios que utilizan los servicios, que como sabemos, la orientación puede estar específicamente en múltiples contextos. Los usuarios pueden estar consumiendo nuestros servicios, puede ser desde un web service, lo pueden consumir también de igual forma desde la parte mobile. Es muy usual para las empresas hoy en día también tener un APK liberado que puede estar disponible para Android o iOS y que específicamente hace parte de la naturaleza de la comunicación de los servicios hoy en día para todos los usuarios en particular. Entonces, poder tener control en particular de todos estos elementos asociados a lo que es la operación del servicio, que es donde básicamente
Site 24x7 y toda la serie, el portafolio de elementos dentro de Manage Engine puede aportar a todos estos tipos de metodologías que, como indicábamos, no solamente es apalancado en la infraestructura, sino también en el diseño de prácticas y sobre todo en la cultura organizacional que se tiene en cada una de las compañías. Y finalmente, poder tener un concepto también del manejo sobre lo que son ya el traslado de lo que era el concepto de CAPEX y OPEX cuando estamos hablando específicamente de que dentro de una administración de nube vamos a tener más que todo gastos de operación del servicio. Entonces, poder contar con elementos en particular que me permita identificar los elementos que tengo desplegados dentro de mis ambientes de nube y poder crear unidades de negocio sobre las cuales puedo asignar un presupuesto en particular para poder determinar cuáles son los alcances específicos que tengo asociados a cada uno de los despliegues de los servicios. Entonces, de esta forma, como ustedes pueden ver, tratamos de generar una visión holística desde la parte de la operación del servicio con todas estas utilidades que estamos mostrando aquí al final de la presentación. Nuevamente le doy el paso a Luciano para que pasemos a la parte de las preguntas. Muy bien. Bueno, aparte de agradecerles, le damos un poquito ahí el espacio para ver si tenemos alguna pregunta. Ahí nos han hecho preguntas relacionadas con cuáles son los 12 principios. Bueno, ahí ya le compartí el link a la persona que ha respondido eso. Eh, Acá hay una pregunta que más para la gente de Manage Engine, así que le dice Lina Rodríguez. ¿Ustedes como Manage Engine ofrecen certificaciones internacionales? No sé ahí a qué. Ok. Bueno, Lina, dando respuesta a esa pregunta, nosotros ofrecemos certificación sobre todo lo que es el portafolio de nuestros productos en particular y cómo en distintos niveles, desde la parte Associate, Professional y Expert, pero en la utilización de nuestras herramientas. Lo que nosotros hacemos como organización es siempre hacer recomendaciones basadas en las buenas prácticas y en los marcos de trabajo estándar de la prestación de servicios. En este caso, hacemos es las recomendaciones puntuales basadas en el marco de trabajo, pero certificaciones solamente enfocadas en nuestras soluciones. Bueno, ahí Julián, hay otra pregunta también de John Vázquez que dice justamente, Site 24/7 es la única herramienta de su portafolio que apoya este proceso y prácticas. Bueno, John, la respuesta a esta pregunta es no. Nosotros también tenemos una solución que en este caso la podemos instalar desde un premise y desde ahí empezar a generar la intercomunicación con los distintos elementos de nube. Entonces, en este caso, la solución específica sería Applications Manager. El enfoque principal lo dimos hoy principalmente enfocado a lo que era Site 24x7 por ser nuestra solución Software as a Service que precisamente se integra de forma nativa hacia lo que son los ambientes de nube. Pero lo podemos hacer también sin ningún problema desde un ambiente on-premise con Applications Manager. Muy bien. Bueno, también les recuerdo a todos que la presentación va a estar subida en lo que es el portal de Manage Engine en YouTube. Ahí tienen no solo esta, sino que muchas otras presentaciones con múltiples temas. También pueden hacer preguntas directamente a lo que son los contactos de Manage Engine, cosas que por ahí le va a quedar la duda o le va a resurgir dudas cuando revean la presentación online. Así que igualmente, si no, tanto Julián como yo en nuestras redes sociales, si le queda alguna duda, nos pueden buscar y nos pueden preguntar puntualmente sobre cada uno de los puntos que vimos en esta presentación. Así que de mi parte no queda más que agradecerles por su tiempo. No sé, Julián. No, Luciano, agradecerte nuevamente por esa presentación y agradecerles a todos ustedes por el tiempo que se han tomado para ver nuestros contenidos. Recuerden seguirnos en redes sociales y estar atentos a los próximos eventos que estemos organizando. Un saludo y hasta la próxima ocasión. Muy bien. Nos vemos en las dos partes siguientes de esta trilogía.